Hola a todos, bienvenidos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy tenemos la sesión 183, estamos viendo el libro de Apocalipsis, es el capítulo cuarto, y empezaremos en la parte 3. En la parte 3 vamos a empezar ya aquí a analizar versículos ya específicos de todo, en la parte 1 y la parte 2 fue nada más ver de manera mucho más general la relación que existe entre Daniel, capítulo 7, Ezequiel, capítulo 1, Isaías, capítulo 6, Génesis también, cómo vemos esta relación. Por eso nuestra interpretación deberá siempre de ser en términos del Antiguo Testamento, porque es precisamente a lo que está apuntando. Con ciertos otros pasajes que también se van a estar utilizando en el Nuevo, ciertamente, pero principalmente ver este tipo de simbolismos. El día de hoy vamos a ver tres versículos en los cuales vamos a tomar cierto tipo de imágenes. Y cuando hay una cuestión de imágenes, vamos a entrar a una palabra que se utiliza mucho y que vamos para que todos tengamos el mismo concepto. Este es de la definición de Wikipedia, la primera parte, que es una teofanía. Y viene ahí del griego, ¿verdad? Y de teos, Dios y faino, que significa manifestación o aparición, y lo pone el de Wikipedia, no es un diccionario teológico, pero dice, es la manifestación local de una deidad a seres humanos, como pueden ser las apariciones visibles. Ok, dentro de esto existen varias cuestiones de teofanías, ¿no? Por ejemplo, una muy conocida es cuando este es el arbusto que está quemándose cuando se le aparece a Moisés, ¿ok? Esa es parte de una teofanía. ¿Okay? Es una aparición, como ahí se aparece, habla en el fuego y habla y dice todo esto. La nube, todo esto siguen siendo teofanías. ¿Ok? Dios no es ahí, sino es una manifestación de una aparición de cómo se está poniendo. Entonces ahorita vamos a entrar a este tipo de símbolos. Y este símbolo que vamos a ver es porque los símbolos en Apocalipsis son varios y es un libro lleno de simbología. Entonces, voy a leer el capítulo, los 11 primeros versículos, perdón, del capítulo 4. Y nada más vamos a ver esta parte un poquito, pero quiero que esto quede más amplio. Entonces, dice el capítulo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y el trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, entonces, son los primeros 11 capítulos y quiero que veamos una cosa. En primer lugar,
algo importante que estamos viendo aquí, ese es un escenario, estamos viendo digamos, es un escenario de, donde, de donde va a haber un juicio. ¿Ok? Aquí se va a tener un juicio, aquí tenemos principalmente al trono, tenemos ahorita así lo más rápido serían los, los 24 lugares con los 24 ancianos que están ahí sentados, la descripción de todo lo que pasa, todas esas cuestiones de oro, de voces, de truenos, de todo lo demás, esto nos está aquí poniendo que está la presencia de Dios. Y un poquito que voy a adelantar y lo vamos a ver, pero esta presencia de Dios, y lo vamos a estar viendo con el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento le correspondía a Dios, digamos, al Padre que está, pero aquí estamos hablando de Jesucristo. Entonces, ahora cambian las cosas. Si vemos en los capítulo 3, es el que escribe, es Cristo a cada una de las 7 iglesias. Y ahora Él está sentado en el trono y por eso es al que vive por los siglos de los siglos, al que comenta aquí, que decía aquí, al que dice, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es una cuestión que le corresponde a Cristo también. Pero Él es el que está ahorita recibiendo toda esta gloria, el que va a juzgar. Entonces, a Él se le dio todo y se le está dando todo. Entonces, Él es el que está viendo. Entonces, vamos a ver cómo apuntan los siguientes versículos, siguientes 3 versículos. Entonces, primeramente, hay el punto principal. Después de esto, el versículo 1, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, o sea, la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. ¿Ok? Observen una cosa, que aquí no está hablando que se escucha una trompeta, porque es un error después ver que las trompetas que se van a hablar piensan que esta es la trompeta, una de las que está sonando. Y esto no nada tiene que ver con la trompeta. Si ven ustedes, el versículo dice, y la primera voz que oí es una voz como de trompeta, o sea, es como de trompeta, ¿ok? Entonces es una manera de interpretar lo fuerte que se estaba hablando. Es, por ejemplo, cuando Jesucristo también, otra imagen, cuando está siendo bautizado y dice, y que el Espíritu Santo como paloma. No quiere decir que es una paloma, ¿ok? Es una manera de describir la manera de acción de cómo se vio, pareciera que fuera una paloma. Okay. Y esa es una expresión que también nosotros tenemos, a lo mejor de mucho que vengo corriendo como una bala, o vengo como una bala. No somos una bala, quiere decir que venimos muy rápido. Entonces, eso sí es importante tenerlo claramente identificado, que no es una trompeta como tal. No confundamos esto. ¿Por qué insistimos o si insiste esto? Que no es una trompeta porque existe la cuestión del punto de los que son los de pretribulacionales, ¿ok? A todas estas cuestiones de otra doctrina que no es reformado, o sea, esto no es reformado, nada, esto es lo que voy a leer, no está correcto, pero es su punto de vista y principalmente de los dispensacionales, ¿ok? Por eso son los del dispensacional, va a ser los de pretribulacionales. Quiere decir que va a ser antes de la tribulación, va a venir lo que ellos dicen, que no opinamos igual, ellos dicen que viene el rapto. Por eso hay que leer y escuchar el video del rapto. Ellos consideran que los va a sacar para evitar esto. Y una de las cosas que su interpretación en este versículo, especialmente, es porque ven que ellos interpretan que viene una trompeta y como si fuera de gran, como hablaba en tesalonicenses, ya tienen una interpretación incorrecta y ellos se apoyan o se están soportando que ya después del capítulo 3, cuando habla a la iglesia de tal, a la iglesia de tal, en el 4 y en adelante ya no se habla de iglesia. Entonces dice, bueno, si ya no hablamos de iglesia,
entonces quiere decir que hubo el rapto y a la iglesia, que serían los gentiles, lo sacó. Totalmente equivocado ese tipo de interpretación. Entonces, y es por qué está también equivocado, porque en el Nuevo Testamento, como lo ponemos ahí, se utiliza la expresión los santos para referirse a la iglesia. Y esta cuestión de los santos ocurre en estos capítulos adelante 13 veces. Entonces, no podría ser, esa es una de las cuestiones, ¿no? No podría ser de las 13 veces que se tiene. Ahora bien, este mismo lenguaje de la cuestión de la trompeta para hacer el apoyar este versículo. En el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, no puede existir de que hay otra vez exactamente, y lo vemos en el 4.1, vean la similitud. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. El versículo no está hablando de que viene, ahí está un rapto, y sería totalmente ilógico pensar que en el capítulo 1, antes del 2 y el 3, que son las iglesias, si hubiera entonces una cuestión de rapto, ¿para que les escribe? ¿Ok? Entonces, esto es por pura cuestión de lógica, estar viendo y entender que no es ninguna cuestión de rapto, o sea, no tiene absolutamente nada, y es importante tocarlo, porque a lo mejor los que escuchan algunos creen eso, los cuales está equivocado, pero lo correcto es lo que voy a tener ahora a explicar. Entonces, la trompeta es parte de una metáfora, bueno, perdón, primero de las voces fuertes, que es que está fuerte, que estas voces fuertes, existen varias que se utilizan en Apocalipsis para describirlas, ¿ok? Por ejemplo, en el capítulo 11, en el 19, y fíjense, dice, este es otro tipo para expresar lo fuerte que se habla. Ahorita estamos leyendo en términos de trompeta. Y aquí vamos a ver otra. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Vean toda esta fuerza, esa metáfora, relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo. Lo voy a leer otra vez porque quiero que los que tengan más familiaridad con el Éxodo, estamos hablando justamente un escenario. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. En Apocalipsis 4.2, 14.2, perdón, va ahora a hablar sobre una cuestión de lo fuerte y lo va a utilizar la metáfora con los ruidos de las aguas. Los que hemos estado cerca de cataratas, ¡puf! El golpe que se oye, lo fuerte. Después miré y aquí el Cordero, que decir Cristo, estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Ok? Este monte, recordemos que Dios habita y se mueve en montes. ¿Ok? Ese es en el Antiguo Testamento. Por eso algunos teólogos comentan Edén y Edén guión monte, porque habita en montes y en el jardín y en montes. Y dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo. Vean que esta otra vez, esta voz del cielo como estruendo, y observen algo. Si ven, está exactamente el mismo escenario que en el 4 que estamos viendo. Y dice, y oí una voz. Y aquel habla como, dice, estruendo de muchas aguas y como un sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como, perdón, era como de arpistas que tocaban sus arpas. En el capítulo 4, en el 11, oí, dice aquí, y la primera voz que oí como de una trompeta. Aquí ya está más ampliado.
pero está hablando de lo mismo. Y si recordamos que en el Apocalipsis tiene estos paralelos progresivos, es precisamente lo que está, se vuelve a repetir. No quiere decir que es lineal y que esta es otra escena diferente, se vuelve a repetir. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ok, entonces esto volvemos a ver otra vez estos ancianos, los cuatro seres que habla también en el Apocalipsis 4 y ahorita estamos en el 14. Vean que se va a repetir y lo quiero enfatizar porque vamos a estar viendo que otra vez se vuelve a repetir la historia, pero más ampliada. Entonces, esa es una. Ahora, el sonido de trompeta o en ese caso un shofar son parte de la teofanía del Sinaí. Por eso decía que cuando estamos hablando de truenos y todo lo demás, es parte de esto. Entonces, ¿cuál es el shofar? El shofar es este instrumento que está ahí, ¿ok? Que ellos tocaban. Entonces, ahí ellos están tocando el shofar o, en este caso, como una trompeta. Entonces, es el sonido de la trompeta y esa es una teofanía del Sinaí. ¿Por qué la teofanía? Porque es cuando dice oí una voz que, o sea, como trompeta. Entonces está ahí la teofanía. ¿Por qué? Porque está hablando Dios. En el Éxodo 19, quiero que veamos un par de cosas. Primeramente lo voy a leer un poquito más, pero el versículo 16 con más atención. Dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, otra vez observen, truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Observen, aquí es claro, toda esta cuestión de truenos, relámpagos, es una teofanía que está ahí la presencia de Dios como tal. Y cuando va a hablar también viene la cuestión de la trompeta, lo cual quiere decir que lo que estamos viendo ahorita en el capítulo 4 está ahí en presencia de Dios, pero estamos ya ahí en el juicio, ahí donde en el trono que se va a realizar. ¿Ok? Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo monte, dice, todo el monte Sinaí humeaba. ¿Por qué humeaba? Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Es otra teofanía, ¿ok? Y el fuego que va apuntando a la presencia de Dios y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera, el sonido de bocina iba aumentando en extremo, vean el ruido. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Es esa voz como trompeta, lo que leemos en el Apocalipsis. Después en el Éxodo 20:18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo al pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Por qué temblaron? Porque estaban ante la presencia de Dios. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Observen nada más. La pura palabra, el hablar los iba a matar, ¿no? Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pecáis. Este mismo escenario lo estamos ahora viendo en el Apocalipsis. Justamente idéntico. Entonces, pero ¿por qué el sonido de trompeta o de la shofa? En Isaías voy a leer un par de versículos y quiero que vean que es cuando está hablando y la presencia de Dios, tanto también en las cuestiones de los cultos que tenían los israelitas. Vean que siempre está acompañado. Es por eso que las trompetas a ellos les recuerda el Sinaí, que se tenía la presencia de Dios y en el cual empiezan ellos a entrar en el pacto con ellos. Este pacto es importante. En Isaías 18:3, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad y cuando se toque trompeta, escuchad.
¿Por qué? La palabra de Dios. Joel 2:1, toca trompeta en Sión, ¿ok? Y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Vean la relación, trompeta, día cercano del día de Jehová, o del día del Señor, el día que viene, y este es el juicio. Por eso estamos leyendo en el capítulo 4, versículo 1, oí la voz de trompeta, ¿ok? Todos los, al público de Juan en el Apocalipsis, y que entendían esto, tuvo que haber sido algo impresionante estar relacionando todos estos versículos. Para nosotros no lo es, y es un problema porque después empezamos a meter cada cuestión de basura, de Disneylandia, de cuestiones de mágicas a la voluntad del entendimiento de cada uno. En Zacarías 9:14 dice, y Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. Vean el dardo, juicio como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, va a hablar e irá entre torbellinos de la austro, otra teofanía. Salmo 47:5, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Vean esta cuestión de la relación de trompeta y cuando Dios habla, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad. Este rey, Dios, ahora aquí es el que vive y que está en el trono, a apuntar a Jesucristo. Vean ahorita cómo Jesucristo toma todo en la Biblia aquí. También está utilizado en el culto de israelita, por ejemplo, lo vemos en 2 Samuel 6:15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Ok? Esto apunta y les recuerda cuando Dios habla. Isaías 27:13, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Joel 2:15, toca trompeta en Sión, otra vez, trompeta, proclamad ayuno, convocad asamblea. Entonces, la asamblea de la iglesia, Salmo 81:3, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Esto todo apunta a la trompeta. Entonces, el uso del shofar en los cultos podría entonces considerarse como una imitación de la voz de Dios, ¿ok? No estoy diciendo que está la relación, ¿ok? Les recordaba lo que pasó en el Sinaí cuando entra sobre el pacto, hizo el pacto con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en Apocalipsis 4:1? ¿Está indicándole acaso que ellos deben regresar al Sinaí, al viejo pacto? Claro que no. No está diciéndoles ahora lo que está pasando, que está hablando, que es ahora Jesús, el Hijo del Hombre resucitado, que está ejemplificando a ellos en este caso está, faltó, está ejemplificando a todo lo que está pasando en el Antiguo Testamento. En Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días, vean que aquí el anciano de días está apuntando a Jesucristo y se dio el juicio a los santos. Esto es Daniel 7, lo que leíamos anterior, del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, es decir, todos nosotros, lo cual también está hablando el capítulo 4. El punto es que Dios está hablando. Eso es importante. Es por eso que el simbolismo de la trompeta, ¿ok? Dios hablando. Estamos ante el trono, ante la presencia de Dios. Es la voz de Dios, es el del Cristo resucitado, que es Dios en la carne, quien es y el que ha de venir. Y por eso ahí comenta el que es santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es totalmente en referencia a Jesucristo. Es Jesús hablando como Dios y con la autoridad de Dios, porque Él es la palabra de Dios que vemos en toda la parte del Nuevo Testamento. Y al instante, en el versículo 2 ahora, dice, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Vean esta imagen, Cristo.
Y entonces en el versículo 3, vean, aquí hay 2 puntos que vamos a ver, nada más. Viene primero las gemas, o sea, las piedras. Y el aspecto del que estaba sentado, Cristo, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, las gemas, las de estas, tiene el semejante, en donde estamos viendo este mismo escenario del trono. Y en Génesis 2:12, en el Edén, otra vez, volvemos al Edén, dice, empiezo del 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Observen que por eso decía que es el jardín, está el Edén como un área y está el jardín del Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. Vean que por eso varios teólogos comentan que el primer templo es el jardín del Edén. Vean todas estas, de una manera todavía no tan detallada, pero también ahí hay oro y también ahí bedelio y ónice. Empieza a ver estas piedras. En Ezequiel es de lo que es lo otro que a lo mejor es donde hay más. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Este es Cristo. Ven cómo el profeta de Ezequiel va viendo, y también ahorita en Apocalipsis hace mucho más sentido, porque el que está sentado es Cristo, y veamos todas estas piedras. Por ahí ven el trono que parecía de piedra de zafiro. Las imágenes de estas gemas es el trono en donde Dios vive. ¿Ok? Ahora, en Ezequiel 28, en versículo 13, vuelve a poner y referirse al Edén. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Ok? Vean aquí, esto es en términos de descripción del templo. ¿Ok? Estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, como estamos viendo, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Eso es para el hombre, pero vean la descripción que estaba en ese tiempo, las gemas en el huerto de Dios, donde estaba ahí, donde habitaba Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Observen, no es para analizar todo estos versículos, sino que vean las piedras, el escenario. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ok, está hablando de alguien más, ciertamente, pero quiero que veamos la descripción de lo que se tenía. Ok, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Obviamente está hablando ahí de Satanás, pero ahí estábamos hablando de aquí la parte es expresar, es indicar toda esta descripción del templo. Muy bien. Por último, voy a ver aquí, este es el arco iris que habla el versículo 4, ¿ok? Porque aquí sí lo vemos, que dice, y había alrededor del trono un arco iris. ¿Por qué sale el arco iris? No es nada más, recordemos una cuestión ahí de descripción, porque se vería bonito, ¿no? Semejante al aspecto de la esmeralda, pero existe el arco iris. ¿Qué tiene que ver el arco iris ahorita
en Apocalipsis capítulo 4. Puse esta fotografía para que recordáramos. Entonces, si yo veo el arco iris, aquí hay dos cosas. La primera va a ser una alusión, la que tiene que recordar es ahorita a Isaías, perdón, Ezequiel 1, 27 al 28, y dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, otra vez el trono, ¿ok? Vean que el primero es el trono. Veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía hombre sentado sobre él. Lo habíamos leído. Y dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que aparecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris. ¿Ok? Es un símbolo que está tomando, que está en las nubes el día que llueve. Es como parece el arco iris, porque también acá habla como el arco iris que parece de esmeralda, que estaba en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. El mismo escenario de Apocalipsis 4. Pero no podemos dejar de ver que el arco iris por primera vez sale en el día del diluvio, después de que termina, y en Génesis 9:13 es donde estamos viendo. Empiezo del 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco, que ellos fueron los últimos, los únicos que quedaron, nada más las 8 personas, Noé, la esposa, los 3 hijos y las esposas, nada más. He aquí que yo establezco mi pacto. Vean que otra vez es una cuestión de términos contractuales. Mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. El pacto se extiende y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda la bestia de la tierra que está en vosotros. Vean que el pacto abarca también todo lo demás. Por eso decía que la creación, en anteriores conversaciones, que la creación es realizada en términos pactuales. La creación, el mundo es en términos pactuales y el hombre en términos pactuales, y aquí lo vemos, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. El contrato fue con todos. Por eso la tierra gime de dolor y va a ser también nuevamente regenerada. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto. Vean que viene aquí otra vez una señal del contrato, de lo que él va a poner para recordatorio de este acuerdo que Dios hace, este contrato que Dios hace con ellos, que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, todos animales, por siglos perpetuos, por siempre. Mi arco he puesto en las nubes. Este arco no se refiere a que qué bonito arco iris y cómo están los colores, no, este es un arco de guerra. Dios como si fuera el arco y las flechas las usó y los atacó. Y dice, ya no los volveré a juzgar así. ¿Ok? Ya no los voy a, digamos, agarrar y matarlos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Vean, el pacto no es nada más con los hombres, es con todo. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Entonces, como recordatorio, nosotros cuando veamos el arco, no es tanto mirar y admirar lo bonito del color y cómo se forma con la refracción de la luz, etcétera, etcétera, no, sino recordemos de que fue un pacto que Dios hizo con nosotros y con toda la tierra, con todos los seres vivientes, en el cual no nos va a juzgar, digamos, a castigar nuevamente. No va a tomar ese arco de guerra, su arco de guerra para a nosotros terminarnos. Entonces, regresando un poco, bueno, perdón, aquí sigue el 15 todavía, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Vean, esto está
el arco iris y él está relacionado con un severo castigo, destrucción de toda la carne, y fue lo que hizo, destruyó a todos. Estará el arco en las nubes, lo alzó, lo colgó, ya no va a andar, no los va ya no peleará con ese arco, y lo veré y me acordaré. Esto es Dios, del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Entonces, lo vuelve a repetir. Entonces, aquí voy a apuntar los comentarios que esta persona que ya habíamos visto, que es un teólogo reformado, un presbiteriano, que se llama G.K.B. Bill, y comenta lo siguiente para terminarlo, ¿no? Dice: en vista del juicio de lo que está pasando en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, esto está indicando a los lectores, fíjense bien aquí, que el juicio será terriblemente mal, ¿ok? Al referenciarse a lo caído, terrible, pero Dios no va a destruir a todos, el justo será salvo. Entonces, esto lleva nuevamente a los lectores a esa escena del diluvio. A los que salvó fueron a los que justifican a este Dios, que son a 8 nada más, y a todos los ejecutó. Entonces, esta parte del justo será salvo, será al que está ahora en Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Les invito a que se repitan nuevamente esto, porque vamos a estar continuando viendo y que vean nuevamente todo esto, y para estar leyendo hasta el versículo 11, para seguir viendo más simbolismos.